Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Marinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al conscripto clase 63, infante de Marina, Javier Ramos. ¿Cómo estás, Javier? Te doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. Un placer enorme estar acá y un honor. Por favor, el honor es mío y ya que tenemos confianza y nos conocemos, somos ex vecinos, la verdad es un gusto Es verdad. enorme poder charlar con vos y cruzar estas palabras. Bueno, el gusto es recíproco, así que a disfrutarlo. Bueno, dale. Para ir arrancando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y dónde te tocó hacer la conscripción. Nací en Capital Federal, no recuerdo, creo que el Sanatorio San José. eh, Creo que estaba en la Avenida Santa Fe o cerca de Avenida Santa Fe, en Palermo, no sé específicamente dónde, no recuerdo. Ujú. Y viví toda la vida en Pompeya, un poco más acá, un poco más allá, pero toda la vida viví en Pompeya. Y en el año 81, como era costumbre y normalidad en ese momento, existía el servicio militar obligatorio. Para los más jóvenes era una ley nacional mediante la cual los jóvenes, en un momento fue a los 20, después se modificó a los 18, ingresaban un año a una unidad militar donde se hacía práctica y entrenamiento de combate, o sea, aprendías a ser un soldado que pasabas a Ujú. ser de reserva en el caso de que la nación sufriera un ataque y el ejército profesional no diera abasto y necesitaban refuerzos. Y como complemento, aquellos que no habían terminado la primaria o no habían aprendido a leer o escribir, era requisito obligatorio cumplir con eso, de lo contrario no te daban la baja. Eso en cuanto a la ley, que era Sí. una ley nacional. Después que tenía otras funciones sociales como la de unificar a todas las clases sociales y a todos los ámbitos de los distintos lugares del país, es otra historia. Ujú. Pero básicamente es eso. Bueno, año 81 me toca el sorteo, casi me salvo, 996 me tocó. Sí, porque del cero en Pero adelante era número bajo. dependiendo de la cantidad de gente que había, era hasta el 200, 250 que te salvaba. De ahí en adelante era Ejército, Fuerza Aérea, Marina, y yo digo 996, que astronauta, que yo. Ahí descubrí que existía la Infantería de Marina, y agradezco que me haya tocado ser infante de Marina. Así que bueno, me tocó, y podía haber perdido prórroga porque me faltaba rendir una materia para recibirme de bachiller, estaba en Ujú. quinto año. Y dije, no, ¿para qué? Me saco esto de encima, es un año, después estudio, tranquilo, total, la colimba no es la guerra. Bueno, Un visionario, un visionario. totalmente. Así que 1 de febrero ingreso al servicio militar, al CIFIM, que era el Centro de Incorporación y Formación de Infantería de Marina, de los conscriptos de Infantería de Marina, el famoso Infierno Verde, en donde uno decía, estará todo pintado de verde, que habrá algo por el estilo, y después de una semana descubrimos por qué era el Infierno Verde, obviamente. Y después de 45 intensísimos días de entrenamiento, me destinan al batallón de infantería número 3, que estaba en La Plata. El CIFIM estaba en la estación Pereira, o sea, el ramal Roca de Ujú. Constitución La Plata, a mitad de camino más o menos estaba el CIFIM, y al final del recorrido de ese ramal estaba, después de unas cuantas cuadras, el 3 de Infantería de Marina. Así que bueno, ahí fui a parar. Nos dieron franco ese fin de semana que llegamos, volvimos a casa, no me esperaban, de hecho que había una posibilidad de que fuera a Bahía Blanca, porque había formado parte de un grupete medio especial a los que nos enseñaron algunas cosas más que al resto, Sí. por las aptitudes que habíamos tenido durante la instrucción, pero quedó en la nada, así que nos dieron franco, volví a casa el fin de semana y volví a la unidad. Y de ahí automáticamente de campaña. ¿Qué significa irse de campaña? Vos vas con toda la unidad o parte de la unidad a un terreno en donde haces prácticas de táctica y estrategia de combate, haces un vivac, que es donde estableces las tropas con las carpas y esas cosas, haces vida de campo, como De si campo. estuvieras en combate. Bien. Bueno, anduvimos haciendo algunos operativos, tirando tiros y esas cosas, ¿Y eso y el 2 de abril en qué zona era? volvimos al Infierno Verde, al CIFIM, digo. Ah, Volvimos nada más que con el camión, antes de llegar y entrar a la unidad, unos 8 o 10 kilómetros antes más o menos, tal vez menos, nos bajamos del camión y a pata.
con todo el equipo, el fusil y toda la historia. El 2 de abril, sí, perdón. Se dice que el infante siempre camina. Sí, sí. En realidad el entrenamiento nuestro es para ir con una lancha de desembarco y cuando la lancha llega a un determinado punto bajan la plancha y de ahí vos arrancás. Y la lancha se va. Así que o te volvés caminando y te ahogás o conquistás el punto a los tiros o quedás en el camino. No hay muchas alternativas y la verdad que no da para morir en el intento, así que arriba y adelante a tirar tiros hasta conquistar el objetivo. Es muy sencillo. Caminar para atrás, ahogarse tampoco. No o sea, ¿qué va a ser? Así somos los infantes de Marina. Y digo somos porque una vez que sos infante de Marina no deja de serlo nunca. Exactamente. 2 de abril me sorprende como a todo el mundo la recuperación de las islas y ahora... Y ahora, el abanico de suposiciones tenía 180 grados, desde la euforia total a la preocupación absoluta. ¿Entramos en guerra? ¿No entramos en guerra? ¿Los ingleses vienen? ¿Los ingleses no vienen? Vaya uno a saber. Replegamos a la unidad, nos vuelven a dar Franco, esto fue para Semana Santa, 8, 9, 10 y 11 de abril, nos dan Franco el 9, llego a casa, y el 10 de abril, a la mañana, yo tengo la posibilidad de verla en la televisión, la famosa plaza llena, donde cada vez que Galtieri hablaba y decía yo, presidente de los argentinos, lo insultaban, lo abucheaban y lo puteaban hasta en arameo, pero cuando hablaba de la recuperación de las Islas Malvinas, la plaza estallaba. Se ponía loca la gente. Absolutamente. Eso quedó clarísimo, la posición de la sociedad en ese momento. La dictadura no, la recuperación de las Islas Malvinas sí. Así que bueno, termina de decir su frase famosa, si quieren venir que vengan, y me tocan timbre que me venían a buscar. Yo no tenía teléfono en ese momento, así que mandaron a alguien de la unidad. Nos habían dicho antes de salir ese Franco que posiblemente se hiciera un simulacro de alistamiento a ver cómo respondía la unidad, así que a mí no me sorprendió. Me volví a la unidad y cuando llegué era un caos, quise decir, importantísimo, todo el mundo ya vestido de camuflado, todo el equipo de combate, fusil, munición de guerra, así que en 3 minutos me equiparon, nos subimos a un micro y nos fuimos a la base aérea del Palomar. A la base, muchas de estas cosas las supe después, o sea, para mí en ese momento nos subimos a un micro y fue una base. No tenía ni idea. Después subimos un avión y nos bajamos en Río Grande. Pero después supe que la base aérea era la del Palomar, que salimos alrededor de las 3 de la mañana y llegamos a las 7 a Río Grande. Estuvimos un par de horas ahí en el aeropuerto hasta que al final fuimos al BIM 5, que estaba vacío porque el 5 ya había cruzado a Malvinas. Estuvimos unos días ahí y después fuimos a una estancia, María Betty, que es una estancia que todavía existe, es enorme, donde hicimos algunos pozos de zorro, práctica de tiro, dormir entre un galpón de esquila, en carpas. Muy parecido a lo que vino después. Y una mañana subimos un avión, un Hércules, y yo calculaba que por las 2 horas de vuelo que habíamos tenido, estábamos en Río Gallegos, por ahí, Puerto Madryn, y en realidad estábamos en Malvinas. O sea, una sorpresa total cuando se bajó la rampa del Hércules. Absolutamente. Absolutamente. Más cuando, no tanto ahí, sino cuando subimos los camiones y llegamos a Puerto Argentino, que veíamos los carteles que decían Puerto Argentino, ¿no? Recién ahí te cayó la ficha. Que básicamente en ese momento no es que nos escondían información, sino que hasta los jefes mismos a veces no sabían, porque lo que se trataba de evitar justamente era que se filtrara información. Exacto. Hoy por hoy uno lo entiende, en ese momento nos parecía que nos trajeron engañados. Exacto, que si hubiesen dicho vamos a Malvinas, nosotros ninguno hubiese dicho que no, pero se podría haber escapado en algún llamado telefónico, en alguna carta, en algún algo, y inteligencia funciona de una manera muy sencilla. Exacto. Mirá, son 150 tipos que cruzan de tal unidad a tal hora, a tal día, y están en las islas, Exacto. Entonces, se trata de manejar de la manera más discreta posible este tipo de cosas. Que no es que estaba hecho ex profeso y que eran unos salvajes y que nos llevaron engañados.
O Entiendo. sea, muchas cosas que en el momento uno no entiende y que emite una opinión de juicio errónea por falta de información. Bien, y ahora te hago una pregunta. La unidad, dos preguntas. Primero, ¿la unidad cruzó completa? No. Desde La Plata movilizó todo el batallón Sí. hasta Río Grande. Y en Río Grande la compañía Hacha se divide en dos partes y cruza una sola. Nos quedan la mitad de las MAG, los lanzacohetes y los morteros. O sea, cruzamos las 3 secciones de tiradores Sí, con 2 MAG y una sección de cañones de 75 sin retroceso. bastante disminuido. Bastante disminuido. Y a su vez, esa parte que cruza nos dividen. Una va a la península de Camber y el resto vamos a Borbón, 87 infantes de marina. Bastante segregada, la verdad. Más que un equipo de combate, éramos un grupo de infantes de Un marina, grupo pero de bueno. infantes de marina, exacto. Y la segunda, vos dentro de la unidad, o sea, de la compañía Hacha, ¿qué rol de combate tenías? Era el jefe de pelotón del primer pelotón de la primera sección. A cargo de, Un pelotón, 4 tipos. bien, y el jefe de la sección, El jefe de la sección, primero te venías el jefe de grupo, que era un cabo sí. principal, que el grupo está formado por 3 pelotones había otro grupo que era el cabo Segundo Ibáñez, que eran otros 3 pelotones, ese era el Ujú. segundo grupo, y el guardia marina Montalvo era el jefe de esa sección. Bien, Esos 2 grupos forman una sección. bien. Vos con el guardia marina Montalvo, ¿tuviste contacto en el continente? O sea, en los entrenamientos que se hicieron, vos, o sea, ¿fue tu jefe orgánico Él, o lo pusieron en ese sí, sí, momento sí. ahí? Ah, No, no, no. Era mi jefe orgánico. Lo que pasa es que hacía poco que estábamos juntos. O sea, ujú, pensá que nosotros fuimos los primeros días de abril a la unidad y habíamos hecho unos pocos días de campaña sí, y después habíamos vuelto a la unidad y después ya vinimos para el sur. sí, fue Así todo que muy rápido. el conocimiento personal era bastante poco todavía. Ujú, bien, Pero el tipo comía en los pozos con nosotros, por ujú, ejemplo. era uno No, no me lo más. contaron, el tipo comió en el pozo conmigo. Ujú, Lo mismo que el cabo Segundo Ibáñez o el cabo Segundo Bullota, que era de las MAG. Los tipos eran un colimba más en ese momento. Cuando había que poner orden, había que poner orden. obvio. Comprendido cabo Segundo, todo bárbaro. En confianza, después, a medida que fue pasando el Ujú, tiempo, ¿no? Obviamente, sí, vos por ahí podías hablar de otra manera, pero siempre delante de la gente tratándolo con respeto y de usted, obviamente. perfecto. O sea, un grupo bastante unido, se puede decir. Sí, sí, absolutamente. Bien, bien. Cuando ustedes llegan, que una parte, como dijiste, una parte va a la península de Camber y ustedes van a Borbón. ¿Ustedes cuándo reciben la orden para trasladarse a Borbón? Nosotros llegamos el 25 de abril y el 27 cruzamos a algún lugar de Malvinas en ese momento. Ah, no tienen ni Después, idea. no, nadie tenía idea de nada. Sí, ni los Era todo jefes. era bastante enquilombado todo. Pero fue porque básicamente la idea era recuperar de manera incruenta el 2 de Sí. abril, establecer un destacamento, una unidad, que volver todas las tropas y sentarse a negociar. Ujú. Eh, el 2 de abril zarpa la flota para allá, así que se cambiaron todos los planes y Sobre la terminó marcha. siendo Exacto. el gran caos que fue todo, porque no estaba planificado, no hubo un plan B en su Ujú. momento. No, no es para justificarlo, pero sí para aclarar algunas cosas también. Y ahí pesó más la improvisación que la táctica o la estrategia. Y para mí fue un gran caos todo. Sí. Eh, no tiene lógica que vayan 87 infantes de marina a defender una pista de aterrizaje de tierra de 700 metros sin un radar, sin antiaérea, sin misiles, sin nada. Exacto. Porque Sí. encima Borbón es una isla separada de las dos islas, motivo por el cual tenés una aproximación de ataque de 360 grados. Todos lados, ¿verdad? Y 87 tipo, ¿cuándo descansás? Te entiendo. Sí. 3 horas sí, 3 horas no. Esos eran los descansos. Así. Bueno, bien dicho.
¿Y ustedes cómo se tratan? Ojo, Sí, había más personal, que ¿no? con, Porque sí, estaban que con los días se la fue sumando, ¿no? compañía. Sí, pero cada uno con sus funciones. Mm, Los ingenieros anfibios y la compañía de ingenieros mecanizados 10, ellos sí, eran de que por ahí hicieran guardia y hasta hayan salido a tirar tiros, yo no digo que no, sí. pero no era la función, lo mismo que la de los pilotos y los mecánicos. Es como que me pidieras que yo te haga funcionar un Pucará o un Turbomentor Ujú, y te lo despegue y te tire tiros, y por ahí en una de esas me animo y lo hago. No me pida después que te lo aterrice entero, o no tengo idea. exacto. Te El entiendo, te botón entiendo. de los tiros lo iba a encontrar, ese seguro. Ahora, de ahí a que despegue y lo saque de la pista, eh, entonces Cada tampoco le uno podemos con, pedir exacto, exactamente, cada uno con su misión. exactamente. Y la misión de Por eso ustedes era digo, custodiar, defender la pista. defender Y la si pista. no podíamos sostener, se habían puesto cargas explosivas, las cuales en el momento del combate se detonaron, y a resistir como fuera. Esa era Esa era la nuestra orden, misión. la misión, Sí. perfecto. ¿Cómo cruzaron ustedes de Puerto Argentino hacia Isla Borbón? Eh, yo le quiero pedir disculpas nuevamente a la gente de prefectura, pero el Skyban es un avión que puede llegar a ser muy robusto acá, pero allá para nosotros en ese momento fue un cajón de manzanas con alas. Y si vos me decís, mirá, volvemos el tiempo atrás y tenés que enfrentarte al SAS en las mismas condiciones en las que te enfrentaste en el 82, o hacer ese vuelo, me enfrento al SAS desarmado, Sin pensarlo. sin pensarlo. No, fue una cosa, imagínate, para nosotros, para mí, en lo personal, era el tercer vuelo que hacía. Ujú. Un vuelo en avión de La Plata a Río Grande, un vuelo en Hércules de Río Grande a Malvinas y el Skyban de Puerto Argentino a Borbón. Y vos le ves la cara a los pilotos que se miraban así como diciendo, nos vamos a hacer bosta contra el piso en cualquier momento o el mar, imagínate lo que pensábamos nosotros. Peor todavía. Llegamos sanos y salvos, obviamente, si no, no estaría contando acá la historia, pero bueno, eso es otro tema. Igual le sigo pidiendo disculpas a la gente de prefectura por mi eh, opinión respecto al Skybank. Al Skyline. Eso me imagino también que era por la cantidad de. Estaba sobrecargado de peso, ¿no? No sé si estaba sobrecargado de peso. El, el clima es hostil y el avión parece robusto, pero cuando te agarran ventolinas adentro se te mueve Se mueve todo. todo. Si alguna vez volaste en un avión grande y a veces agarrás turbulencia y te sacude un poquito y vos empezás a mirar por otro lado, imagínate si se te sacude todo así. Y bueno, Ahí hay te que digo, estar. hay que estar, me lo sacaste de la boca. Me imagino que Que por eso cuando aterrizaron todos besaron la tierra, me imagino. no hicimos la gran el Papa que va y visa, pero sí agradecimos a Dios haber llegado y poder pisar tierra. Entiendo. ¿Qué va a ser? ¿Y en qué fecha habían llegado a Borbón? 27 de abril. 27 de abril, bien. Cuando ustedes, ¿un solo vuelo fue o fueron varios para No, transportarlos? fueron en dos o tres. Bien. Sí, porque tiene capacidad para 20 y algo de personas. Ah, bien. ¿Y vos en qué vuelo fuiste? En alguno. Ah, no te acordás. Está bien. No, Bien. no. Algo que no tengo anotado, si fue el primero, el segundo, no, nada, después de hecho, por una cuestión de que vos sacás cuenta que si éramos 87, el avión tiene capacidad para 20 y algo, tendremos que haber hecho 4 o 5 vuelos mínimo. Sí, está bien. Bien. Y ahí tomás conciencia, ¿y en qué vuelo fui? Y son cosas que uno por ahí se le pasaron, como Ujú. tantas otras, ¿no? Te entiendo. ¿Y vos cuando llegaste ya había gente? Alguien ya había, así que el primer vuelo no fue. Está bien. Por descarte, eso es lo que te iba a preguntar. Por descarte, sí. Bien. Y cuando vos llegás, ¿cuál es la primera orden que recibís o qué es lo que tienen que hacer? Nos indicaron dónde íbamos a hacer las posiciones y empezamos a cavar, a hacer pozo de zorro, que no son trinchera, que no es lo mismo. ¿Cómo es un pozo de zorro? El pozo de zorro es un pozo donde vos tenés dos, o en este caso teníamos cuatro tipos, pero Ujú. por metodología de la infantería marina hace pozo para dos tipos, Sí. pero en este caso éramos cuatro, o sea, dos en posición de defensa y otros dos descansando adentro. Ujú. eh, un- Tres a cada lado de la pista, tres pozos a cada lado de la pista. Los tapamos
las chapas o madera que encontramos y enmascaramos para que no se viera. Y hicimos el pozo con la profundidad que pudimos, porque después de los 30-35 centímetros de turba tenés arcilla y después ya teníamos granito. O sea que no podíamos hacer mucho más. No había palas excavadoras ni íbamos a dinamitar los pozos, porque tampoco le ibas a hacer demasiado profundo. Pero bueno, así que a eso nos abocamos el primer día y ya la primera noche no, pero a la segunda ya dormimos en los pozos, porque faltaban algunos detalles, pulir algunos detalles. O sea, vos estando sentado en el pozo te tapabas, porque imagino que obviamente parado no, pero estando sentado tenías una protección medianamente zafable. Sí, sí, no es que teníamos un techo específicamente sobre la cabeza, Sí, pero sí por lo menos apenas sobresalía la cabeza del pozo. bien, te entiendo, perfecto. Ahora para que la gente más o menos entienda lo que es la base aeronaval Calderón, era, ¿no? Sí. Y la isla Borbón. Cuando vos llegaste, antes de hacer los pozos y eso, ¿qué fue lo que viste? O sea, ¿cómo es la isla? ¿Qué hay o qué había en ese momento? Un caserío tipo las clásicas estancias de cualquier lugar, donde tenés Ujú. una casa principal y varias casas alrededor. Sí, Mar, que vos te parabas en el medio de la pista y veías el mar de un lado y del otro. O sea sí. que era una isla bastante angosta. Una montaña, si le querés llamar a un cerro alto, alrededor de 300 y pico de metros. Ujú. Y nada más. Ah, eso. Sí, tampoco recorrimos mucho la isla, así que no vimos mucho más. Para nosotros el lugar era ese, Ujú. ¿Y la pista cómo era? tierra, o sea que ni Ah, siquiera te dabas cuenta que era una pista. Te dabas cuenta que era una pista porque te aterrizaban los aviones y se ubicaban en algún costado. solamente por eso. Solamente por eso. Bien. ¿Y había población Kelper? Había isleños, yo prefiero decirles Isleño. isleños, lo de Kelpers me parece demasiado despectivo Bien, y ya era para mí despectivo por parte de los británicos, no me quiero sumar a eso. bien. Había 23 personas entre mujeres, hombres y niños. ¿Y cómo fue el trato con ellos? Eh, no hubo nunca un altercado, nunca un inconveniente, nunca un maltrato, ni de ellos a nosotros, ni de nosotros a ellos. La relación fue cordial. Te entiendo. Bien, perfecto. Y bueno, van haciendo los pozos de zorro, me imagino que con el día a día se van instalando un poquito más. ¿Y cuándo es que ustedes empiezan a recibir, por ejemplo, los ingenieros anfibios o los ingeniería mecanizado 10? Eh, No, esa gente más los pilotos, más algunos mecánicos y pilotos no, pilotos y mecánicos de Turbomentor. Y sí, algunos mecánicos y ocasionalmente pilotos de Pucará sí. ya estaban. Ah, ya están cuando ustedes llegaron. Sí, Bien, porque primero llegaron los Turbomentor con pilotos y mecánicos. Los ingenieros anfibios y los ingenieros de la compañía mecanizada de 10 fueron los que pusieron trampas cazabobos, minaron la pista, el muelle y varios lugares más. bien. Y los que se suponía que los iban a ir a buscar de vuelta, se los olvidaron, no pudieron, Se quedaron no siempre tenían ahí. nafta. No tenía nafta el barco, para el avión, el helicóptero para ir a buscarlo. Vaya a saber qué fue lo que pasó. Pero se quedaron. Perdón, y ahí quedaron. Bien. Entonces, aproximadamente, ¿cuánta cantidad de gente eran entre todos? Arriba de 100 y podía variar en 150, dependiendo de los pilotos y los mecánicos que vinieran de Pucará, que replegaban de la base de Darwin, de la Van Cóndor, Ujú. cuando tenían alertas rojas. Podían ir o a Puerto Argentino o venir a Borbón. Que tengo entendido que así pasó el 1 de mayo, ¿no? Así pasó el 1 de mayo y así pasó el 12 o el 11, y por Ujú. eso había tantos Pucará en Borbón, Antes del ataque con el SAS, ahora entiendo. antes del combate con el SAS. Ah, Exactamente. Los bien. 4 Turbomentor que había eran staff de ahí, Ujú. fijo. Sí. El Skyban iba y venía, Ujú. y los Pucará iban y venían también. Ante una Bien. alerta roja para el 10 o 11 de mayo vinieron a parar ahí y después de eso nosotros tuvimos 3 días
constantes de lluvia, donde se inundaron los pozos, la pista, las casas, todo, y Sí, los aviones jamás pudieron despegar, por eso el 15 no se encuentra con esa cantidad de con aviones. tantos aviones. O sea, me imagino que tanta lluvia que hacía como un barrial lo que era la pista, ¿no? Era como un Sí, era potrero. ya, sí, peor, Peor. Ah, peor. Ya era imposible hacer demasiadas maniobras con la pista ujú. seca, con la pista mojada era Imposible. un colchón de agua lleno de barro. Ah, intransitable. Y eso que el Pucará está armado para intentar despegar en tierras cortas, o pistas cortas, en pasto, Sí, sí. pero se le complicó bastante. Eso lo podía hacer, la pista tenía 700 metros de ancho, de Sí, largo, y despegaban. O sea, no era el problema. El tema es que tenía que estar firme. firme, Y sí. esto era un colchón de agua de barro. No, horrible, en fin. Pisaba, te hundían. Sí, 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 nosotros nos hundíamos, así que imagínate un Un bicho de eso. Pucará con el peso que tiene, obvio, sí. Claro. Y ahí, al haber tantas unidades diferentes, ¿quién estaba a cargo de todo? Es una discusión todavía, Sí, porque se supone que el más antiguo, sin importar a qué unidad corresponde, y sí. creo que uno de los más antiguos era alguno de los pilotos aeronavales, que estaba a cargo de todo por ser el más El antiguo, más pero antiguo. después cada unidad se manejaba con su jefe, obviamente. Perfecto, te entiendo, bien. Y no Y, puedo especificar, porque no recuerdo quién era en ese momento. bien, bien, perfecto. Bueno, vos me dijiste que estos días antes de hacer una pregunta, llega el ataque del 1 de mayo. Ustedes ven llegar a los Pucará. ¿Cómo fue la impresión? O imagino que los pilotos de Pucará sí vieron el ataque, o sea, ya venían con un cierto estrés. ¿Cómo fue esa impresión de decir, la guerra realmente empezó para vos? En realidad, para nosotros tomamos conciencia el 1 de mayo. Hasta el 1 de mayo podíamos decir que era una especie de colimba más intensa, por Ujú. llamarlo de alguna manera, un servicio militar más intenso, porque estábamos en el sur, porque había un montón de rumores, ¿viste? Y un montón de cosas. Sí. Pero no pasaban más de ahí. Sin embargo, el 1 de mayo tuvimos el derribo de Perona, Charlie Perona, de Ujú. Fuerza Aérea, y ahí nosotros tomamos conciencia que la guerra que para nosotros estaba muy lejos, ahora estaba muy cerca. ¿Llegaron a ver ustedes el derribo? Sí, Ah, sí, sí, cayó a metros más atrás de la pista, así que no. ¿lo recuperaron ustedes? Sí, 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 no yo Sí, específicamente, sí, sí, pero pero sí el grupo. tuvo algunos problemas, unos golpes feos en la cadera, una Sí, fisura, creo, los dos tobillos, y sí, después fue evacuado a Continente, directo. te entiendo, bien. O sea que ahí dijiste, esto va en serio. Ahí, lo que eran rumores, para nosotros dejaron de ser rumores, y lo que veíamos como muy lejana la guerra pasó a estar muy cerca. Y entonces, después del 1 de mayo, ¿cómo fue el cambio de vida, por decirlo de alguna manera? Me imagino que las guardias eran más estrictas. ¿Cómo fue? Se, se extremaron un montón de medidas, obviamente, lo que antes uno hacía un poco más relajado dejó de hacerlo, Sí, porque hasta ese momento no solo no habíamos tomado conciencia, sino que la guerra estaba muy lejos. Lo que se decía es que los ingleses no iban a venir mm, porque estaban muy lejos y sí. que no pasaba nada. Imagínate que nosotros aparte estábamos más lejos todavía De lo que de Puerto todo el mundo, Argentino, sí. no nos llegaban noticias, no pasaba nada, absolutamente. Entonces vivíamos otra realidad. Esto del derribo de Perona nos hizo cambiar la óptica, y no te digo que sabíamos que iba a pasar algo, pero empezamos a pensar que algo podía pasar. Entonces, las guardias se hacían de otra manera, se había tomado otra conciencia, Ujú. nos manejábamos de otra manera, de noche no hacíamos quilombo, varias cosas Te cambiaron. entiendo, te entiendo. Y ustedes tenían alertas al ser una isla, como me dijiste que tenías agua a 360 grados, ¿ustedes tenían alerta o amenaza de desembarco de comandos? Obviamente antes del 15 de mayo hablando.
La alerta, mira, bueno, cuando empezaban los tiros. Ah, O sea, sí fue nuestra alerta el 15 de mayo. te O entiendo, sea, no ¿no? teníamos puestos de observaciones, no, porque no dábamos A eso me abasto para quería hacer, referir. no dábamos abasto para estar en todos lados. ¿Debería de haber habido? Sí, deberíamos de haber tenido un radar, deberíamos haber Ujú, tenido antiaérea, deberíamos haber tenido misiles, deberíamos haber tenido más personal sí. para no estar agotados Ujú. a mitad de camino. Por hacer recambios y todo, obvio. Sí, o sea, vos estuviste hoy todo el día haciendo guardia, bueno, mañana descansás. No, al Ujú. otro día era lo mismo y al otro día era lo Lo mismo y mismo. así fueron todos los días, Entiendo, desde que llegamos hasta que nos fuimos. entiendo. O sea, Ah, descansabas tres sí. horas cada 3 horas. Ese era todo tu descanso. Así se iban alternando. Bien. Claro, hacías 3 horas de guardia, 3 horas de descanso, 3 horas de guardia, 3 horas de descanso y así al otro día igual y al otro día y al otro Y me día. imagino que las 3 horas de guardia eran interminables y las 3 horas de descanso así. Sí, tal cual. Sí, me De, imagino. de hecho, apoyabas la cabeza en el piso y ya estabas dormido. Ya cuando ibas camino a apoyar la cabeza. Hasta que sentías el zamarreo del compañero y El zamarreo que te decía, vamos, vamos, ¿viste? te Y te toca. levantabas porque de entrada no sabías si vamos, vamos, es porque te toca la guardia o porque se O había te armado la podrida. entiendo. Ahí sí, te entiendo. Claro, sí, sí. Y ahora que justo dijiste que estaban alejados y se me vino una pregunta a la cabeza. Tema víveres. ¿Ustedes estaban bien aprovisionados o al estar tan lejos en una isla se les complicó el tema? Se complicó. Ujú. Nosotros pensábamos que estábamos peor, eh, pero estábamos mal. O sea, nosotros pensábamos que estábamos peor. En realidad Sí, estábamos mal. Pero nosotros pensábamos que estábamos peor. Hemos tenido dos aprovisionamientos. Uno vino el Forest el 28, 29 de abril sí, y después vino un helicóptero para mediados de mayo, o poco después, creo. sí. Así que no mucho más. O sea, había que cuidar bastante el tema víveres. Sí, obviamente de lo que empezamos a comer a lo que terminamos morfando, Una gran diferencia. hubo, sí, sí, sí. De Uh, hecho, hemos hecho alguna trapisonda para eh, querer alguna oveja, un Y pájaro. Hay un quilombo de audio, ¿no? Como que se yo creo que corta. sí, que un poquito. ¿Se logró o no se logró? Sí, Perfecto. sí. Bien, Con un poco de ajo, perejil, orégano, ají molido, sal y pimienta bisetado. mucho más rico todavía. Pero bueno, ¿qué va a ser? Un poco Bien, dura la carne del pájaro blanco, pero bueno, ¿qué va a ser? pero bueno, era un manjar en ese momento. Estábamos comiendo faisán a la Borbón. A la corona, es un buen plato, te digo. ¿Ah? Es más, y creo que en estos 40 años nunca lo volviste a probar, me imagino. No, he comido porquerías, pero no, tanto no. Pero no como eso. No, no. Bien. Y entre el 1 de mayo y el 15, que ahora vamos a hablar, que fue el ataque del SAS contra su posición, en esos 15 días, ¿ustedes tuvieron otra acción de combate o que hayan visto un ataque de aviación o a los aviones que estaban ahí? No, no pasó absolutamente nada. Si bien nos sorprendió esto que había ocurrido, en el inconsciente colectivo daba vuelta la idea de que en algún momento iban a venir. En Ya, algún momento iban a venir. ya se suponía. Sí, no sabíamos cuándo, ni quién, ni cómo, pero si pasó esto, suponíamos que en algún momento iban a venir. ¿Qué iba a pasar? ¿Quién iban a venir? No No sabes, sé. Pero en algún momento algo iba a tener que pasar. entiendo. O sea que ni bombardeo naval sufrieron. No, hasta ese momento no. Bien, Después sí se cansaron. bien. Ahora nos vas a contar bien sobre eso. Llega la noche del 14 de mayo, madrugada del 14 al 15. ¿Dónde te encuentras vos y cómo fue el inicio de ese ataque del SAS? Había entregado la guardia hacía una hora. O sea, a las 3 había terminado la guardia y me fui a dormir. Es más, iba caminando dormido para aprovechar tiempo. 3 de la mañana, ¿estamos Habían, hablando? sí, a las Bien, 0300. Habían sí, entrado los muchachos de guardia sí, y a las 0400 se inicia el ataque. Si bien ellos ya habían desembarcado
en el extremo este de Borbón y habían venido caminando. Habían puesto un puesto de mortero a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más o menos, hacia el este de la isla. El Glamorgan se había posicionado a 12, 14 kilómetros al norte de Borbón, y los 45 comandos de esas cifras altas, si las hay, para que hagan un operativo, se habían dividido en 2 grupos. Uno va hacia la pista a empezar a destruir los aviones con un grupo de soporte de fuego, y el otro había montado una base de morteros con un grupo de soporte de fuego por las dudas. A las 4 de la mañana se cruzan con los que estaban haciendo patrullaje, soldados nuestros, que ellos pensaron que eran, los SAS pensaron que eran SAS y los nuestros pensaron que eran nuestros, y no sé qué dijo uno y el otro le contestó, y no, pero ¿qué? Y se armó ahí se armó. El Glamorgan comienza a efectuar disparos sobre distintos sectores que ya tenía preestablecidos. Sí. Y nosotros, que estábamos durmiendo dentro del galpón de Esquila en ese momento, porque las posiciones estaban inundadas, por eso no estábamos en las posiciones, nos encontramos que al salir nos empiezan a disparar desde el sector este de la isla, que eran los que tenían el puesto de morteros y con el grupo de soporte de fuego. Así que nosotros directamente nos enfrentamos con ellos, mientras el resto se enfrentaban con los otros, y el Glamorgan tiraba bomba. ¿Y más o menos a qué distancia estaban entre ustedes, o sea, el tiroteo de ustedes? ¿Lo llegaban Yo a ver? calculo, no, verlos específicamente no. Así que yo calculo que estarían 200, 300 metros mínimo, 400, porque vos veías los Los fogonazos fogonazos de los fusiles. de los fusiles y las trasantes que te pasaban a 10, 15 centímetros de la cabeza. De no haber visto Que nunca cuando, una... Sí, sí. que cuando las escuchás vos decís, bueno, fue por allá o fue por allá, ¿viste? Pero cuando la Pero ves, cuando las ves no podés decir fue por allá, fue por acá. es un bichito de luz rojo que te viene. Sí, que viene en exceso de velocidad. Es increíble. Sí, bueno, vos lo viste en persona, yo a veces lo veo en películas y digo, el que vivió realmente eso, decís, es increíble. Te acostumbras, te terminas acostumbrando a todo. Sí. Es el primero 1 o 2 segundos en los cuales... Y tenés que arrancar, porque si te quedás congelado estás liquidado. Sos frito, obvio. ¿Sí? Y en esos 2 segundos, hablando así, personalmente, ¿cómo fue tu posterior actuación? O sea, ¿pudiste irte a un pozo o te tiraste cuerpo a tierra y entraste a devolver el fuego? No, no, cuerpo a tierra y paradójicamente, porque hacía poco que habíamos aprendido un montón de cosas, lo que nos habían enseñado es que vos rolabas o para un lado o para el otro, dependiendo de donde estuvieras, Sí, y volvías a tomar posición. Y en esa locura hice eso, que era lo que nos habían enseñado. te quedó grabado, sí, Sí, son movimientos básicos y sí, elementales. O sea, si a vos te tiran tiro, no te quedás poniendo la cabeza así a ver qué pasa, te escondés. obvio. Bueno, nosotros no teníamos dónde escondernos, entonces la otra alternativa que tenés es haces un rolo para la izquierda o para la derecha y volvés a tomar posición de combate. Y fue lo que hice. Y cuando levanté el fusil de vuelta, otra vez las trazantes a ambos lados de la cabeza. Dije, pero es mala suerte, digo, está. Bueno, entonces voy para el otro lado y me paso del lugar que estaba. Digo, Sí. bueno, de la misma manera que yo tengo una doctrina y hago esto, los tipos también tienen su doctrina y dicen, bueno, los vimos que estaban, porque algunos muchachos dispararon, tirás acá, después tiro allá y después tiro de otro lado. Exacto. Bueno, otra vez la misma historia y después volví a hacerlo, pero para el otro lado, y la última dije, bueno, basta, tiro, que sea lo que Dios quiera, si me van a llevar, quiero llevar a los que pueda. Obvio. No recuerdo haber agotado munición ni de casualidad. Y la Si esa dotación, iba a ser la sí. pregunta. Y la munición Y era la típica, ¿no? El cargador en el FAL y después 4 cargadores. 4 cargadores y yo tenía una bolsa de una máscara de gas, que la máscara de gas venía con una crema, que no venía la crema para que se te pegue a la cara, ni tenía filtros ni nada, así que no sé qué función cumplía esa máscara de gas, así que Sí, como mucho la tiré a lejos sí, y la bolsa esa la usaba para tener municiones extra. bien, bien. Y si nos ponemos en contexto, ellos que son fuerzas especiales y vos veías las trazantes, todo momento que te seguían, era, o creo creer, obvio que ellos tenían visores nocturnos. Sí, O sea que ustedes los veían como de acá a un par de metros.
Ellos nos veían sí, básicamente los movimientos, y o tuvieron una muy, muy mala puntería, o no nos quisieron matar. Entiendo. O nosotros reaccionamos de la manera que había que reaccionar y no se lo esperaron. Y ellos no esperaron, obvio. No, Entiendo. no esperaban. No sé qué información de inteligencia podían tener. Si tenían la básica y elemental en la que iban a venir, iban a pegar 2 tiros al aire y Ustedes se 4 rendían. gritos, y nosotros nos íbamos a rendir, Ujú. y se encontraron con que de este lado le tiramos hasta con la chancleta. Sí. eh, ya de por sí me parece que tenían información equivocada, porque generalmente las operaciones de los SAS, que son los Specialized Service, Sí. las tropas de élite británicas, como vos decís, Ujú. son operaciones que los tipos hacen con grupos de 4, 6, Sí. 8, Reducido. sí, 10 como mucho. Sí. Y eran 45, me dijiste. Eran 45, con mortero y el soporte de Glamorgan, que tiró 160 y pico de cañonazos, Ah, tremendo. ¿Y en que les cuánto? terminó Sí. cubriendo la retirada La retirada para después. evitar que nosotros los pudiéramos seguir, que no daba para seguirlo porque no veíamos un cuerno. ¿A dónde los Sí. íbamos a seguir? Pero que le seguimos tirando tiros, sí, Entiendo. Y hablando con de el diario, bronca. y hablando con el diario del lunes, y ya que vamos a decir a la gente que vos escribiste un libro, que ya de por sí es espectacular, lo leí 2 veces y no me canso de leerlo porque es muy bueno, así que bueno, Bueno, muchas estamos gracias. promocionando el libro también. Hablando con el diario del lunes, ¿cuáles eran las misiones que tenían el SAS esa noche? La misión que teníamos nosotros era defender la pista, y si no podíamos detonar cargas para que quede inutilizada, y Sí. nosotros después defender el lugar como pudiéramos, hasta donde pudiéramos. Pero esto estaba previsto en el caso de que hubiese un desembarco de Ujú. tropas. Cuando se armó el quilombo, nos dijimos: a ver, momento, muchachos, paren, pido. ¿Esto es un desembarco o un ataque de comando? Empezaron los tiros. Y cuando empezó a poner espeso, que la Morgan tiraba cañonazo y los otros tiraban mortero, y en el Sí. medio había tiros por todos lados, alguien decidió: bueno, esto puede llegar a ser un desembarco, hagan mierda la pista, perdón, destruyan la pista. Se destruyó la pista. ¿Qué fueron los ingenieros? Que fueron los ingenieros que habían puesto entre los anfibios y la El compañía ejército. mecanizada 10, habían puesto en distintos lugares. No puedo especificar quién puso qué en cada Sí, sí, lugar, pero obvio. son básicamente los que pusieron las trampas y los explosivos en la pista. Nosotros respondimos el fuego hasta que se terminó. Y las misiones y funciones, las misiones del SAS eran de destruir los aviones, Sí. destruir el radar, destruir el depósito de combustible, el de municiones, y ponerse en contacto con los isleños. ¿Destruyeron los aviones? Sí, entre los explosivos y los tiros y el cañoneo del Glamorgan destruyeron los dos aviones. Sí. El radar, no había radar. O sea que Una inteligencia igual fallida. durante un largo tiempo, sostuvieron que habían destruido el radar y nunca hubo. Bien. De la misma manera, después no lo dijeron más, pero de la misma manera que el galpón del depósito de municiones, que era un galpón en el cual yo estaba combatiendo a 1,5 metros, 2 metros. Así que si lo hubiesen destruido, Vos no estabas acá. yo no estaría contando la historia. Y en Oh. el 2017 tuve la fortuna de volver a Borbón, y el galpón estaba en pie, hecho pelota por el paso del tiempo, Pero pero en estaba. pie. El depósito de combustible, no había un depósito de combustible. Teníamos, sí, tambores de 200 litros que habíamos diseminado por distintos lugares, justamente para que si pasaba algo no explotara todo, Sí. y poder darle combustible a los aviones o helicópteros que vinieran. Era el Y con los, JP1. sí, y con los isleños no llegaron a ponerse en contacto. O sea que poniendo las piezas en su lugar, no fue tan buena la misión de ellos. De 5, una sola cumplieron. Sí, pero hacen publicidad justamente de la que cumplieron. Exacto. Y aparte es el SAS. ¿Cómo el SAS no va a cumplir una misión? Sí, lo que pasa es que del otro lado la mayoría éramos colimba de 18 pirulos Con 2 meses de con 3 meses, instrucción. 3 meses de instrucción. Con toda la furia, exacto. Exacto. Pero, Le devolvieron y le hicieron frente. Que no se le sí, esperaba. nosotros jamás nos enteramos quiénes eran. Para nosotros Obvio. vinieron Esto los ingleses del otro lado y con el le diario del tiramos lunes. tiro. Ujú. Nos enteramos después.
Y bueno, y un poco más, me imagino un poco más de orgullo, porque no es lo mismo enfrentarse con tropas, sin desmerecer a nadie, con tropas regulares contra una fuerza especial que se dedica justamente a hacer No, golpe de comando. obviamente, y muchos ingleses, pues yo estuve después prisionero, muchos de los ingleses que me preguntaban dónde había estado y con quién había combatido, y decía que con el SAS, te decían, ¿y sobreviviste? Y Mirá la sí, pregunta. acá estoy, y acá estoy. No, buah, chapó, viste, los tipos, Ujú. claro, saben. Tuvimos un poco de suerte también, y sí, Y sí, la suerte está para uno o para el otro, es así. calculo que sí, si no, no estaría acá. Ujú. Te entiendo. Es más, y tengo entendido que, por ahí me equivoco, de tantas cosas uno que va leyendo o escuchando, por ahí me equivoco, pero el que estaba a cargo del ataque del SAS, me parece que era Boswell, que Boswell fue después el que hizo el ataque al Top Malo House, si no me equivoco. El que vino era Hamilton, Hamilton, disculpame, sí, tenés razón. Hamilton, que después fue el que quedó, bueno, el que muere en la Gran Malvina con Duarte y la con 601. Duarte, sí. Yo me confundí de comando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y gran parte de los que hicieron la operación en Borbón fueron los que después sufrieron el accidente con el helicóptero y el albatro que se le metió en el avión, Y en sí, en el helicóptero, en la turbina. que se vino abajo y no sé cuántos murieron, no sé si todos. Casi O todos. casi todos, sí. Sí, sí, es más, he leído información o libros británicos y les cuesta reconocerlo, pero el británico que es crítico dice que el SAS sufrió bastantes pérdidas en Malvinas que no deberían haber sido, ya sea por fuego amigo, por ejemplo, yo tengo entendido que una fragata derribó un helicóptero lleno de SAS cuando quería bajar los aviones que iban a atacar el Invencible el 30 de mayo. O sea, en SAS tuvieron bastantes bajas que no pensaban que iban a tener. Desconozco esa, así que no te puedo decir ni sí ni no. Y esto lo digo porque que un británico lo reconozca es raro. No, para ellos hay mucho mito alrededor, mucha falsa creencia. Los ingleses mienten. Entonces, cuando dicen que peleamos con honor y valentía, también mienten. No, pero bueno, y bueno, o mienten siempre o no mienten. Mm, entiendo. Tampoco es tan lineal, pero cuando te conviene mienten y cuando no te conviene no mienten. Entonces es raro. Los tipos, no digo que sea un trabajo de oficina como el que hacemos por ahí nosotros, Sí. pero no deja de ser un trabajo. Entonces los tipos ya tienen muchos años en todo esto y ven las cosas de otra manera. Ujú. Terminó la guerra, terminó la guerra. O sea, no te digo que vamos a andar a los besos y a los abrazos, tomando whisky, viste, y cantando canciones en los boliches, No, pero queda pero terminó la respeto. guerra. Exacto. Terminó la guerra. Bien, te entiendo. Perfecto. Es una buena aclaración. Y cuando se termina todo este raid del 15 de mayo, eh, que le dijiste que la Morgan protege el repliegue de ellos, eh, me imagino que de todo hablando mal y pronto, de todo el quilombo del tiroteo, a escuchar silencio. ¿Qué pasó después? O sea, ustedes quedaron en alerta, me imagino, porque no es que se termina y queda todo ahí Sí, sí, todo ese día tensionado. y los subsiguientes, el índice era muy sensible. Al primer ruidito, Ese día en particular, esa noche en particular, hubo tiros hasta altas horas de la noche porque cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier sombra que se moviera, era un grito. era alto quien vive, no contestaba porque obviamente la sombra de algo, de un arbusto que se movió, no te va a contestar Sí, y le abríamos fuego. Después nos fuimos calmando, entiendo, pero ya el estado de alerta era otro. entiendo. Y esto me dijiste que arrancó más o menos a las 0400, ¿cuánto duró todo el tema? 2 horas con toda la furia, Ujú. 2 horas con toda la furia, entre una cosa y la otra, Sí, y no sé si no es mucho, bien, pero para nosotros fue una eternidad. sí, O sea, obvio. en realidad, por ahí digo 2 horas hasta que terminamos de tomar conciencia, o yo termino de tomar Ujú. conciencia de que se había terminado todo. Cuando vos decís ese famoso silencio, Mm. a lo mejor ya venía desde antes, pero vos estás en un estado de alerta y no tomás conciencia realmente que ya todo había terminado. Bien, entiendo. Pero es un cálculo aproximado. Soy más partícipe de que desde que se inicia hasta que se termina realmente
después que tomemos conciencia es otra historia, debe haber sido 1 hora. 1 hora, bien. Una hora. Entiendo. Perfecto, Sí. Y hasta 45 minutos también. perfecto. Te sigo, bien. ¿Ustedes Ahora, sufrieron? Sí, para nosotros fue otra historia, ¿no? sí, El lapso de tiempo es distinto. eso, te entiendo, te entiendo. ¿Y ustedes sufrieron alguna baja o herido? Es lo mismo. Ah, Las bajas se dividen entre los heridos administrativos, por llamarlo de alguna manera, el tipo que se guinzó, tiene colitis o le entró una piedra en el ojo y no puede ver, sí. el herido y el muerto. Son todos bajas. Ujú. ¿Y ustedes estuvieron muertos y heridos? En la terminología en general. Tuvimos un herido Sí. que le atravesó el brazo, o sea, no comprometió hueso, ni arteria, ni nada por el estilo, la bala le pasó de lado a lado, se inventó y siguió, Ah, un no se agujero quiso ir a limpio. ningún lado. Sí, ¿Y ustedes saben si el SAS eso fue todo. sufrió bajas? No dejaron nada. Ah, Como vinieron, se fueron. Si ujú. tuvieron heridos o muertos, se Se los lo llevaron, llevan. obviamente. Sí. Suponemos, heridos podemos decir que sí, porque encontramos en 2 lugares distintos y que no puede haber sido el repliegue de uno y haber pasado por ese mismo lugar, porque si Sí. no, eh, cerca de la pista había manchas de sangre importantes y después, haciendo de patrulla en la zona donde habíamos combatido nosotros, antes de llegar a una ligustrina, también había manchas de sangre. Y si vos me decís, ese herido que viene de la pista, para que vaya ahí tendría que haber pasado a 20 metros de nosotros y se hubiesen comido 350 plomos. Así Entiendo. que para mí desplegaron, perdón, No importa. en 2 sectores distintos, o sea, acá hubo mancha de sangre y acá Acá también. también. Pero no es que hizo esto y siguió la mancha, sino que para mí fueron así y Ujú. se replegaron de vuelta hacia el este de la isla Borbón, que era en el mismo lugar a donde habían él y desembarcado. Perfecto, te entiendo, bien. O sea, Y heridos, sí. seguro. 2, ponele. O sea, uno en la pista y uno en Mm. el otro lado, mínimo. Sí, bien. ¿Y cómo fue el día, bueno, el día o los días posteriores? Y lo del día o los días posteriores, lleno de rumores, que nos vamos a Puerto Argentino, que volvemos al continente, que vamos a Darwin, que volvemos a que nos quedamos acá y al final nos quedamos ahí. Fue así, o sea, no, Así, no pasó más nada. los Y de rumores. ahí hasta que terminó la guerra, se cansaron de usarnos de patito De blanco, de sí. blanco, porque o hacían práctica de tiro los aviones o descartaban porque habían dicho que habían atacado tal cosa y no podían volver con las bombas y decían, bueno, vamos a tirarse los giles esto, porque cada 2 por 3 nos sacudían. Con aviones Harrier también. Sí, sí, sí. De hecho eran Harrier. No sé si eran Sea Harrier o Los Harrier, Harrier, sí. pero eran aviones ingleses que pasaban a gran velocidad y tiraban bombas. Y en esos sucesivos ataques, ¿tuvieron heridos ustedes? No, no, ni un nada. Mira, Le hemos tirado tiros nosotros de bronca porque sí, era. Pasó el avión y entonces vos levantabas y tirabas de sí, bronca, porque de obvio. otra manera no. La única forma de devolverle algo, aunque sea. Sí, Bien, no había otra. te entiendo, bien. Y tengo entendido que por la posición y donde fueron todos los combates aéreos, la isla Borbón, o sea, ustedes tuvieron un escenario propicio para poder ver un montón de combates aéreos. Y tengo entendido también que varios derribos de nosotros se produjeron en las inmediaciones de Isla Borbón. ¿Podés contarnos algo de eso? Dicho así, sí. De lo que vimos nosotros, básicamente fue nada, Ujú. porque tuvimos el derribo de Palaver, fue al noreste de Borbón, Sí. alejado de la isla, así que jamás ni nos enteramos, al menos Ujú. yo ni me enteré. Sí. Del derribo de Puga, Díaz y Castillo, Ujú. nos enteramos porque lo salieron a buscar a Puga y a Díaz, que suponían que estaban vivos. Castillo sabían que no, que
que había fallecido porque habían escuchado o la transmisión o les habían dicho. No recuerdo qué otro derribo tuvimos. ¿El de Piuma Castillo. puede ser? No, Puga, Díaz y Castillo fueron los tres juntos el mismo día, que fue el 24 o el 25 de mayo. No. Palaver fue antes y Volponi. Ahí Volponi. está, no me acordaba de Volponi. Tampoco lo vimos el derribo. Sí vimos el derribo del de Archet. El de la 7 colina, de junio. 7 de Sí, junio. ¿Cómo fue eso sí, que lograron ver? durísimo. O sea, Durísimo, una de las... ¿vieron el impacto El, directo? el, ¿Vieron? sí, el misil a segundos antes de dar el impacto sobre el avión. Sí, qué Que frustrante. en definitiva no terminamos de saber si era nuestro o no. Ujú. Suponíamos que era nuestro Sí, porque, no sé, no sé por qué. pero lo suponía. Sí, tal vez porque no teníamos fragatas misilísticas nosotros. Exacto, exacto. Y fue, sí, fue un SIDAR de la fragata esta, bueno, destructor, el Exeter. Mm, tengo dudas, me tendría que fijar en el machete, porque sabemos qué fragata fue, Ujú. y hasta que le tiró dos misiles, uno falló y Sí, el otro le pegó de lleno. bien. Y una pregunta que también te quiero hacer, que quiero aprovechar, el 25 de mayo, que es cuando se hunden a la Coventry y atacan y dejan fuera de servicio a la Broadway. Eh, por ahí no es específicamente la función de ustedes, pero tengo entendido que desde la isla Borbón hicieron como observadores adelantados para pasar la información. ¿Puede Sí, ser? se suponía que había dos buques al norte de Borbón y Sí. entonces se nos pidió que pudiéramos confirmar o no la presencia de los buques. Y Montalvo fue con el cabo Sundo Bullota, el cabo Sundo Ibáñez y no recuerdo un par de colimbas más. Ujú. Eh, eh, en un Land Rover hasta una parte del morro del First Mountain, que es la montañita esta que hay en Borbón, Sí. y desde ahí con un largavista y una brújula a ojo calcularon que estaba a 72 grados, 32 minutos, 16 segundos, latitud norte, y 74 grados, 32 segundos, 14 minutos, longitud este, y transmitieron y vino Carballo con Rinque, Barrio Nuevo, Bambam Barrio Nuevo El asco. y Velasco y se la pusieron. ¿Ustedes llegaron a ver ese ataque? Sí, vimos una cosa y no estábamos ahí, yo no Eh, estaba en el morro. en el morro, sí. Ellos me imagino que sí, porque ellos se quedaron hasta Eh, el ataque, ¿no? Sí, es porque tuvieron que confirmar que había humo Ujú. y que habían impactado por lo menos en uno de los barcos. ¿A cuál barco? No sé, hay dos barcos, qué sé yo, estaban a 14 kilómetros. A Gata lo veían con el larga vista. Sí, imposible de saber, ni siquiera si eran nuestros. Te entiendo, te entiendo. Bien. Y ya que te tengo acá, aprovecho. Cuando vuelve todo ese grupo, Montalvo, Los Cabos y los Colimbas, me imagino que al haber hundido y atacar una fragata fue una alegría para ustedes, ¿no? No, en realidad yo no me enteré básicamente qué era lo que Ah, había sucedido. no es que vino y les Ellos habían, contó. sí, contó que habían formado, que habían hecho la transmisión para que los aviones vinieran y atacaran, pero no le dimos mucha bola, o sea, es imposible determinar en ese momento, teníamos otra preocupación en la cabeza. Te entiendo, te entiendo. No Bien. fue algo que nos reunimos todos, y si así fue, la verdad que no lo recuerdo específicamente y ni lo tengo anotado tampoco. Tengo el mismo problema que tienen la mayoría de los muchachos, tengo huecos en la memoria, la única Bueno, ventaja que tengo es que yo pude anotar un montón de cosas. porque para decirle a la gente que nos está escuchando, tu libro se basa en las anotaciones que hiciste día a día ahí durante la guerra, ¿no? Exactamente,
exactamente, más casi 2 años de investigación para completar los datos que en su momento anoté. 16:42 el 1 de mayo cayó un avión. Ujú. ¿Qué avión? No tengo idea, obvio. Ni qué avión, ni qué era el piloto, Ujú, ni qué le había pasado. Sí que al otro día se lo llevaron y nada ujú. más. Entonces, ¿quién lo vino a buscar? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que eran muy puntuales, Sí. pero con un relato muy escueto, muy reducido, a mí como lector digo, ¿y qué pasó? Y te perdés un tiempo investigando, entonces como lector a mí me hubiese gustado que estuviera eso. Entonces hice ese trabajo para completar todas esas cosas que en su momento anoté Sí. y Y te digo que lo lograste bien, porque como te digo, lo leí 2 veces tu libro y sinceramente está en la parte personal que vos cerrás los ojos y te sentís ahí, está muy bueno, y a su vez bueno, todo el detalle técnico, no sé si técnico, pero sino la parte histórica o sea, del contexto en sí, de lo que fue el día a día, aporta mucho y está muy bueno, la verdad. bueno, eso es bueno. El objetivo entonces está logrado porque Totalmente. es difícil transmitir sentimientos y sensaciones en papel. Y si vos te sentís ahí Sí, con lo poco que está relatado, bueno, entonces me alegra que que se haya logrado. sí, la verdad que sí. Y bueno, para ir terminando, ya que nos esté contando todo, está bien, yo sé que a veces no es lindo preguntarlo, pero es una etapa de toda guerra. No, Prisioneros. sí, todo, ¿Cómo? todo, todo forma parte de la historia. Si Exacto, no, no sí. contemos la historia porque hay muchas cosas feas. Pero bueno, ¿cómo fue el momento en que los toman prisioneros ustedes? Yo no me puedo quejar. Los tipos se ajustaron al convenio de Ginebra a rajatabla. Ujú, No, nunca tuvimos ningún inconveniente. Pero también soy consciente de que en algunos casos algunos muchachos han dicho, no, porque nosotros cuando nos tomamos prisioneros nos pegaron culatazos, casi terminamos los tiros, y etcétera, etcétera, etcétera. sí, Entonces acá a mí me parece que entra en juego dos cosas. Una, las tropas que nos toman a nosotros prisioneros eran tropa fresca, no venían de la adrenalina del combate, bien, mínimo de 72 horas, 48, 72 horas, ujú, y nosotros tampoco veníamos con adrenalina de combate. Ya habían pasado varios días en los cuales habíamos estado en combate. Entonces también estábamos frescos, entiendo, ¿sí? sí, sí, Entonces, la toma de prisioneros, el procedimiento y la respuesta fue todo en muy buenos términos. entiendo. ¿Esto fue después del De 14, hecho, esto fue después del el, 14 de el- junio? el 15, el Ah, el 15 al 15. mediodía. El 15 de junio al mediodía. ¿Y ustedes cuándo Tropas se...? del SBS Ah, bajan los primos del SAS, bajan exacto. de un helicóptero y mientras estaban bajando los tipos, que no les tiramos de milagro, que todavía no me explico por qué no le tiramos, Ujú. nos dicen de que se había firmado la rendición en Puerto Argentino, de que entregáramos el armamento y que quedábamos prisioneros de los británicos. Bueno, bárbaro. ¿Y a dónde vamos? Y que no sé, los británicos dirán y rompan la transmisión. Y eso fue todo. Ah, sí, o sea, muy escueto. Entiendo, sí. Estábamos lejos, ¿viste? Arréglense, Como dijo el negro pueden, sí, Olmedo. exactamente. Como el negro Olmedo dijo, arréglense. O sea que el mismo 14 de junio, o sea, ustedes no se enteraron de la rendición de Puerto Argentino en el momento No, que se produjo. a la noche yo hice guardia y estuve a esto de tirar tiros a las sombras, obviamente, porque no Ujú, había pasado. Creo que no había nadie. sí. O sea, para ustedes era Así un que, día normal. sí, para nosotros la guerra seguía. Ujú, De hecho, el 15 a la mañana también. Es más, cuando vino este helicóptero, hubo varios que levantamos los fierros y apuntamos. ¿Qué Y está pasando? Obvio. alto el fuego, porque no podíamos identificar qué era el helicóptero. Como Ujú. cada vez que vino un helicóptero, si bien sabíamos que veníamos, nunca podíamos identificar qué era, Sí, este no era el porque mismo. lo de la franja amarilla pintada en la cola, generalmente los helicópteros vienen de frente, ¿viste? Sí, Entonces, sí. Un poquito difícil de error. eh, sí, por ahí, para helicóptero, avión, esas cosas sirven, son Ujú. muy útiles, pero para nosotros no. No, te entiendo. Entonces, calculo que dudamos justamente por eso. De hecho, unos días
3 días antes íbamos con Montalvo a la pista a recibir un helicóptero que venía, y se suponía que iba a aparecer más tarde y se apareció antes de tiempo, y me doy vuelta y le apunto como para sacudirle, porque no era el horario ni el color del helicóptero tampoco, que era muy blanco para mí. Y claro, era el helicóptero que venía del Bahía Paraíso con una cruz roja así gigante, que yo jamás se la vi, Sanitario, sí, bien. y que venía con uno de los tipos de la Cruz Roja, que venía a ver qué trato se le estaban dando a los isleños en la isla, y yo que casi le vacío un cargador al helicóptero. Sí, son cosas que pasan, te entiendo, sí. No, decir que Montalvo reaccionó rapidísimo. Te bajó el fusil. No. El infante de Marina es muy básico en este sentido. El fuego libre lo escuchan todo el mundo. El que está a medio metro, a 10 metros, a 100 metros y a 1000 metros te escucha. No me preguntes cómo. Pero te El escucho. alto el fuego se hace complicado. Generalmente es alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. Que va y entonces, ahí más o menos arranca. Montalvo arrancó con alto el fuego carajo de entrada. De una, 3 está veces. bien. Claro, ¿qué le pasa a este hombre? Si todavía no empecé a disparar. Cuando bajó el helicóptero y vi que tenía una cruz roja así enorme, dije, Ahí. con razón. Comprendido, señor, viste, bajé el fusil. Entiendo, sí. Son esas anécdotas que una hora uno se Así ríe, que, pero en el momento sí, pero, ¿y te imaginas si llegaba a bajar un helicóptero sanitario con gente de la Cruz Roja, ¿no? con la cruz roja y con nuestros? Porque También. venían en uno de las pasadas de aviones y de helicópteros, se le tiró munición a uno de los helicópteros y explotó la granada antipersonal en la punta del fusil, que no se murieron de milagro, y se llevaron 1 o 2 heridos. Mira, Pero bueno, esa noche la pasamos ahí, el 15 a la noche lo pasamos ahí en el Galpón de Esquila, y el otro día nos llevaron en Siquín, creo, o en Chinook. Me tendría que fijar en el machete, a Bahía Ajax, a un frigorífico abandonado, donde estuvimos otros 15 días. Y de ahí estuvimos otros 15 días en un buque, el Saint Edmund, que era un ferry, que ahí la pasamos inclusive mucho mejor porque nos bañábamos todos los días, nos lavábamos la cabeza con shampoo, leíamos revistas Playboy, y digo leíamos porque no tenía ninguna figurita ya. exacto. Jugábamos las cartas. Bien. O sea, sacando la cuenta, vos sos de la camada que volviste el 14 de julio. Soy de los que volvió el 14 de julio, Ah, un mira, mes después de terminada la guerra. bien. Y ahora que ya te voy a hacer una pregunta. La que quieras. En Bahía Ajax, que tengo grabada, que es el famoso lugar donde había una bomba de aviación clavada en el techo. Sí, para cuando llegamos nosotros, yo no recuerdo, no dormíamos específicamente en ese lugar, Sí. sino que dormíamos adentro de una de las cámaras frigoríficas, y esto era como parte de como si fuera la parte de afuera, techada, Ujú. donde sí había un agujero en una punta y escombros en el piso, pero yo no recuerdo específicamente haber visto la bomba colgando. Puede ser que la hayan sacado Y haya para dejado el cuando agujero llegamos ese. nosotros, haya quedado el agujero. Pero puede ser que días antes hayan estado muchachos prisioneros y la hayan visto ahí colgada. Sí, porque los que tuvieron o sea, los días siguientes al 14 de junio me han dicho que levantaban la cabeza y veían la bomba ahí. Bueno, entonces o yo no lo tengo registrado específicamente O o ya no lo le di habían bolilla, sacado. o ya la habían Exacto. sacado. Y tengo, sí. Pero nosotros llegamos el 16 de junio a Ajax. Ah, está bien. O sea, un día después, no, el 15 nos toman prisionero, estuvimos todo el 15 ahí, toda la noche del 15, toda la noche del 15, y el 16, antes del mediodía, creo que terminamos de viajar a Ajax. Así que tiene que haber sido en ese lapso. Ujú. O No por digo que ahí, no existió la bomba, sí. O sino por que, ahí o yo fue, no recuerdo, sí. sí. O por ahí fue la gente que fue tomada prisionera a fines de mayo en Darwin Bush Green. Ellos estuvieron ahí y de ahí los trajeron, creo que a Uruguay. No sé si pasaron por Ajax. Ah, No está estoy bien. seguro. Está bien. Bien. No estoy seguro.
Y ahí en Bahía Ajax, que estaba el caserío este, bueno, el frigorífico, también había como un famoso, el típico campo de prisioneros con alambrado. Sí, Eh, ¿Cómo era el trato ahí? Tengo entendido que en el campo era un poquito más duro de lo que fue en el barco. ¿Puede ser? no, no, en realidad no, yo ni protagonicé ni vi nada extraño. Bien, Estábamos adentro de las salas frigoríficas que andábamos en remera, porque un frigorífico tiene unas paredes gruesas, así que la verdad que andábamos en remera. sí. Si nos abrigábamos cuando salíamos a tomar aire, que dábamos unas vueltas por ahí, íbamos Ujú. a este campo de prisioneros, estábamos un rato y después volvíamos otra vez a los cuartos, por llamarlo de alguna manera, bajo Entiendo. techo. O sea que la mayor parte del tiempo la pasamos así, Adentro. adentro, sí, sí. Salíamos Bien. a tomar aire, estirar las piernas y a caminar un poco, pero nunca vi nada, ningún maltrato, ninguna situación extraña, ni participé ni soy protagonista de ninguna historia extraña. Entiendo. De maltrato, De ¿eh? maltrato. Sí, 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 obvio. Y ahí, esos días que quedaste prisionero, bueno, ese mes prácticamente, ¿quién estaba a cargo de ustedes? A cargo, por decirlo de una manera, de los prisioneros. Nadie porque estábamos separados. Ah, Los conscriptos por un lado, el personal de cuadro por otro, dividido a su vez entre los oficiales y suboficiales. estaban todos separados. Pero sí, pero nosotros cuando en Ajax sobre todo, que era más fácil, Ujú. no, nos cruzábamos con el personal de cuadro y le respondíamos de la misma manera que si estuviéramos en la unidad. Entiendo, perfecto. Y cuando te toman prisionero, que pasa todo este mes, iban pasando los días y pasaban los días, que fue todo ese mes, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? ¿Cuándo nos van a mandar a casa? ¿Qué está pasando? ¿Tenías algún tipo de pensamiento de ese estilo? Porque estar un mes prisionero es... Los primeros días, los primeros 2 días, uno acostumbrado a ver un montón de películas de guerra, me imaginaba descalzo, caminando en la nieve con el grillete y la bola de fierro arrastrando en la espalda, cantando Volga, Volga, ¿viste? Sí, O con un martillito y un cincel así chiquito con una piedra enorme, ¿viste? Tiki, 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 y ya terminé la piedra. Bueno, ahora la otra, y la sí, otra es 3 veces más grande, típica de los dibujitos, ¿viste? Y esas sí. cosas. O que nos iban a mandar a fusilar a todos, o nos iban a meter en jaula de bambú, ¿viste? Entre las ratas. O sea, reproducíamos. Se te apagó el micrófono. Lo que generalmente veíamos en las películas, nosotros lo reproducíamos, que era lo que podía llegar a pasar. Y después no pasó nada de eso. Ahora, la cabeza te trabaja, obviamente, porque llega un momento que decís, bueno, loco, ¿qué pasa? Que no movemos para ningún lado. ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? ¿De qué depende? Y nadie sabía nada, porque nadie sabía nada, ni ellos, ni Sí. nosotros. Después, cuando en el diario del lunes y con esas cosas uno se va enterando, y resulta que nosotros estamos en calidad de prisioneros, rehenes, por decirlo de alguna manera, Ujú. porque necesitaban que se firmara el cese de hostilidades para que nos liberaran. Y acá no firmaban nada y a lo último se cansaron y dijeron, bueno, listo, ya, llevas mandados a todos para casa, se terminó. Fue así, o sea, sin haber firmado el cese. Más, palabras Ah, menos, pero misión diplomática más, misión diplomática menos. te entiendo, pero fue así. ¿Y el Saint Edmund en dónde los dejan ustedes? El Saint Edmund parte de Puerto Argentino, que era donde estaba anclado, y nos deja en Puerto Madryn, Esto ya era el 14 de julio. el 14 de julio a la mañana. ¿Y cómo volviste a la unidad? De ahí nos llevaron a la base SAR en, Trelew. en Trelew, sí, Sí. en micros,
Y de la base de SAR nos iban a dar de morfar o algo por el estilo, y si mal no recuerdo, en un Electra o en un F-28 de la Armada, Ujú. nos fuimos a el aeródromo de La Plata. Y en el aeródromo de La Plata nos subimos a los camiones con todas las lonas bajas y de ahí nos llevaron a la unidad. Sí, te estoy escuchando bajito. Ah, bueno, ¿ahí me escuchas bien? Ahora sí, sí. Bien. No sé, ¿vos escuchaste lo que Sí, yo sí, sí, dije hasta recién? ¿Se escuchó? sí, Ah, se escuchó perfecto. Y a, ok. y a todo esto, ya que te hago la pregunta y también me retraigo a lo que nos contaste, en el tiempo que estuviste en las islas y en ese mes que estuviste prisionero, ¿pudiste tener contacto con tu familia? Sí, y no. ¿Por qué digo sí, y no? Ninguna de las cartas que me mandaron mis familiares o mis amigos me llegó. Ujú. Las únicas dos cartas que me llegan son las que yo recibo en Río Grande antes de cruzar, eh, y después de ahí no recibí más. Pero ellos sí recibieron todas las cartas que yo envié, Mira, que ellos me contestaban y me mandaban cartas, pero nunca te y si llegaron. vos lees las cartas, pareciera que nos contestamos, Mm, y yo nunca leí cartas ni recibí cartas de ellos. tremendo. Si las dos primeras cartas que van a Río Grande y que yo les contesto, sí. Sí, Y vos después lees el resto y ellos me mandan cosas y yo les mando la carta. Ellos sí después me vuelven a decir algunas cosas de la carta, pero me dicen otras, y pareciera que estamos intercambiando cartas y yo nunca las recibí. Me una di cuenta conexión, mucho tiempo después. al mirarlas, una conexión tremenda. Sí, 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 muy loco. Mira. Y, o sea, cuando tu familia, así, por decirlo de una manera, ¿cuándo se entera que vos estás vivo? Eh, Estuve como 14 o 15 días como desaparecido en combate, Ah, así figuraba, y sí. la verdad que ellos creo que se enteran la segunda mitad de la quincena de julio, o sea, entre el 7 y 8 9 de julio, por ahí. Ah, casi cuando volviste. Sí, sí, sí. Me imagino también Sí, para... porque Sí, interviene la Cruz Roja y dan un listado, no sé qué, y mi viejo sí, llamaba todos los días a la unidad o a no sé dónde, y sí. hasta que le dijeron que sí, que estaba como prisionero de guerra. Y antes de eso, todas las respuestas eran desaparecido en combate. Está desaparecido en combate. Por eso, durante un montón de tiempo, mi hermano me llamaba el Coronel Braddock, que el Coronel Braddock es el personaje que hacía Chuck Norris en Missing in Action, o Desaparecido en Combate, que iba a buscar a sus compañeros prisioneros en Vietnam. En Vietnam. Que parece humor negro, pero me parece que era la manera más sana de exorcizar toda esa carga emocional que había, ¿no? Y obvio, porque me imagino que desaparecido en combate. A ver, puede sonar crudo, pero cuando ya uno sabe que está, que es un caído, bueno, la familia ya empieza a hacer el duelo y todo. Pero cuando desapareció en combate está vivo, ¿dónde está? ¿Está prisionero? ¿Qué le está pasando? O sea, es una incertidumbre total. Absolutamente. Está solo en el medio del campo, se está muriendo, no se está Lo muriendo. llevaron a otro Y lado. si lo están maltratando, lo están cuidando, ¿qué pasó? Sí, no. Le habrán pasado también furera de este lado. Áspera, ¿sí? Ujú. ¿Y cómo fue el reencuentro después con ellos? El reencuentro fue muy loco. Yo había llegado a la unidad alrededor de las 2 de la tarde, Ujú. si mal no recuerdo. Nos hicieron un chequeo médico y un montón de estudios. Sí. Y como a las 10 de la noche, en pleno julio, yo estaba de remerita y me voy a la cantina, tenía sed, hacía calor para mí, Sí. así que y no tenía un peso, así que al de la cantina le digo si no me da un vaso de agua bien frío, por lo menos. Me dice, sí, cómo no, entonces me estoy tomando agua así, y había un nene, digo un nene y no digo a mi hermano porque no le había prestado atención, creo que estaba la televisión prendida, pero yo veía de reojo que había un nene que daba vueltas así alrededor y me miraba, ¿viste? Hasta que en un momento dado lo miro así como diciendo, Dani, le digo a mi hermano, me dice, Javier,
Dani, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿qué haces acá? ¿Cómo venís? ¿Solo? ¿Qué? No. Claro, de Pompeya a La Plata no podía venir solo. ¿Qué edad Me dice, tenías? no, está papá. 14. Eran otras épocas, ¿no? Ujú, Hoy los pibes a los 14 años sí, viajan, hacen un montón. En esa época no. ujú. Le digo, ¿viniste solo? Me dice, no, está papá. Y miro así, mi viejo estaba a 2 metros, no lo había visto nunca. Y ellos no me habían reconocido tampoco. Ya había bajado mucho de peso. Y mi hermano me reconoce por la voz. Sí, Cuando me sí. escucha pedirle al cantinero si me daba agua fresca, porque hacía calor y que qué sé yo, y me Sí. calor, fresca, agua fría. Sí, sí, ¿qué? ¿No hace calor? Decía yo. Sí, con todo lo que viviste. Claro, estaba fresco, pero nosotros veníamos de donde hacía mucho frío y ya Ujú. estábamos curtidos. Entonces, claro, estábamos en remerita. Me imagino ahí Así que bueno, cuando viste a tu viejo. nada, una locura, los abrazos a los dos. Le digo, Ujú. bueno, deme 10 minutos que voy a la cuadra, me cambio y nos vamos. Así que fui a la cuadra, me cambié y cuando llegué a la puerta no me querían dejar salir porque vaya a cortarse el pelo. Pero la puta, pero es necesario. Bueno, voy, viste, y lo engancho al peluquero y le digo, tampoco lo tenía tan largo, un poco más que ahora. Sí. Me pongo la gorra y meto todo el pelo para adentro y le digo, pasame la máquina en este pedacito nada más. Y yo, bueno, dale. Me pasa la gorra así, entro, vuelvo a la guardia y en la guardia me dice, ¿cortó el pelo? Sí, a ver, sáquese la gorra. No, pero es oficial, me están esperando, ¿no? Y mi viejo se habían subido un taxi, estaba en la puerta, bocina. A ver, sáquese la gorra, si no, no se va. Bueno, listo, esta mañana es oficial. Y salí todos los pelos parados así, y no te digo que me tiré por la ventana y el taxi salió arando a los tiros, qué sé yo, Pero fue pero parecido. más o menos, ¿no? Bueno, hicimos un par de cuadras y yo ya estaba fusilado. Y dije, bueno, ya estoy con mis viejos, ¿eh? Y cabeceaba. Sí. Y el taxista saca la conversación y dice, ¿está cansado el pibe? ¿Viene a hacer instrucción? No, viene de Malvinas, tuvo un mes prisionero. A todo esto, perdón, Sí. mi padre le dice, ¿cuánto me sale un taxi de acá hasta Pompeya? Ponele valor hoy día. Y Ujú, como 12 lucas. No, está bien, déjenos en la estación de tren. Bueno, ujú. ahí viene donde le pregunta si yo estaba cansado por la instrucción, y le dice, no, viene de Malvinas, qué sé yo. Entonces el taxista agarra y dice, bueno, quédese tranquilo, jefe, vamos a Pompeya. Me dice, no, pero no tengo plata para pagárselo. No se haga ningún problema, bajó la banderita y lo apagó. Y nos trajo hasta casa. Qué lindo gesto. ¿Eh? Me imagino que no tenés ni idea y nunca lo volviste a ver. No, nunca, nunca lo supe. Nunca supe quién fue el taxista, pues ya después esto lo venía escuchando medio como Medio entre durmiéndome. dormido, sí. Mis viejos, mi hermano no se les ocurrió preguntar nada, ni decir, bueno, a ver cómo te puedo agradecer esto. Sí. Nada. Teníamos toda la cabeza en otro lado. Bueno, casi 40 años después, si por ahí nos estará escuchando, le mandamos un En, fuerte abrazo. en el libro está, el Sí, agradecimiento en el libro está, sí. y yo cada vez que cuento esta anécdota, obviamente, Ujú. si Lo todavía recordamos. está, sí. Bien. ¿Y cuándo terminó para vos tu vida militar? Mi vida militar termina el día que me dan la baja, el 24 de marzo del 83. Ah, o sea, vos todo lo que restó del 82, o sea, seguiste siendo colimba. ¿Sí? Ah, mirá. Ah, porque tengo entendido que algunos conscriptos le dieron la baja al tiempo que volvieron de Malvinas. Sí, a nosotros también. Sí, un poco largo el tiempo Un después, ¿no? poquito Pero bueno, largo, pero bueno, 8 meses más. ¿Qué son 8 meses más, 8 meses menos? con todo lo De vivido. los cuales 7 meses y medio me la pasé preso. Bueno, Era un poco reaccionario, contestatario. y me imagino que se prestaba también Eh, a lo que vivieron después ustedes. sí, hubo varias situaciones, varias cosas extrañas. Ahora, cualquiera de Montalvo, Gullota o Ibáñez, desde la puerta del batallón hasta el fondo, pegaban el grito y yo estaba durmiendo y me levantaba, iba y ordene sin dudar. Ujú. 2 de la mañana, no importaba. Con el resto, no joda. No jodas. Y ellos decían, déjenlos en paz, porque van a tener algún quilombo. De hecho, hubo alguna que otra Ah, mira. trifulca así extraña.
Pero bueno, como se dice, lo que pasa en el partido termina adentro de la cancha. Exactamente, exactamente. Te entiendo. Y ahora, 40 años después, ¿qué palabras tenés para Montalvo, Ullota y Ibáñez? Yo me siento muy orgulloso de haber combatido bajo las órdenes de ellos. Y lo volvería a hacer en las mismas condiciones y bajo las órdenes de ellos. La verdad que mantengas este concepto 40 años después habla muy bien de ellos tres. Absolutamente, ¿Seguís teniendo absolutamente. contacto con ellos? Sigo teniendo contacto con ellos en mayor o en menor medida porque no vivimos cerca ninguno, Ujú. pero en mayor o en menor medida siempre tenemos contacto. Es esa famosa hermandad que se formó y sigue estando por más que pasen los años. Sí, absolutamente. Por ahí en confianza vos hablás de una manera, pero Sí, en público seguís tratando como si hubieses estado ayer en el servicio militar. te entiendo perfectamente. Bien. Así que bueno, realmente hablamos desde el comienzo hasta lo último. Y antes de darte el espacio para las últimas palabras, te quiero hacer yo una última pregunta. Las que quieras. ¿Qué te dejó Malvinas? Malvinas dejó muchas cosas. Uno aprende a valorar un montón de cosas que hasta ese momento por ahí no le había dado mucha importancia. Un plato de comida, una cama caliente, un techo, un Ujú. baño. Eh, la amistad, el cariño de los padres, de la familia, de los hermanos. Aprendes a valorar todas esas cosas, eh, a darle la importancia que por ahí hasta ese momento no le habías dado, pero también aprendes otro montón de cosas como las guerras te sacan lo mejor y lo peor. Es importante tomar una decisión de dónde te aferrás. Y si estás bien formado, te aferrás de lo mejor y dejas de lado lo peor. Lo que no significa que en algún momento no metas la pata, pero Entiendo, no cometés dos veces el mismo error. entiendo, entiendo, correcto. Aprendés que tenés que vivir la vida porque no sabes cuándo se va. Ujú. Sí, Uno piensa mañana. que es inmortal, yo soy inmortal y no sos inmortal. Entiendo. Y hay un montón de valores como la camaradería, el honor, la justicia, la verdad, la hermandad y varias cosas más que o se terminan de formar o se terminan de fortalecer en situaciones extremas como esta. Como una guerra. Te entiendo, perfecto. Así que, la verdad, unas lindas palabras finales. Te quiero volver a agradecer. Me sentí muy a gusto volver a charlar con vos y espero que te hayas sentido vos también a gusto. Sí, digo, no estiré las piernas porque como tengo los auriculares voy a tirar el teléfono, pero si no hubiese tirado las piernas, si hubiese hasta tomado mate, como hablábamos muy temprano, Sí, no hay ningún problema. Al contrario, un placer enorme, más que cómodo y un honor poder haber contribuido en algo. bueno, gracias por tus palabras y como siempre, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale, para cuando necesites, me mandas un mensajito un ratito antes y nada más. Dale, Javi, estamos, Abrazo estamos, gigante estamos hablando. y a cuidarse. Y a cuidarse. Y como es el lema de Todavía, ustedes, infante, adelante. muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo gigante.